Hola chicos, y esta semana en el Rincón de Ale les voy a hablar sobre el sarampión y el brote que ha ocurrido en Estados Unidos asociado a la no vacunación debido al miedo que tienen los padres a vacunar a sus hijos por una sustancia que tiene la vacuna llamada timerosal. El sarampión es una enfermedad respiratoria que causa sarpullido y fiebre. Es causada por el virus paramyxovirus del género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae. La transmisión es de humano a humano mediante contagio directo por las gotitas de flúger, debido a la transmisión por tos o por fluidos así que se van transmitiendo de una persona contagiada a una que no está contagiada. En un periodo de 4 a 5 días antes de la formación del sarpullido o las manchitas rojitas y incluso hasta 4 días después de la formación de estas manchitas. La prevención básicamente es vacunando. Las vacunas se aplican en 2 dosis. Se aplican junto a el virus de la rubiola y el virus de la paperas. Entonces esta vacuna se llama la triple viral. La primera dosis se aplica en el periodo de los 12 meses a los 15 meses y la segunda dosis de los 4 a los 6 años. ¿Por qué se aplica una segunda dosis? Porque el 15% de los niños pueden no estar inmunizados por la primera dosis. La cursa con un periodo de incubación de 10 a 12 días desde que la persona infectada te contagia con las goticas esas que expulsa hasta que tú empiezas a presentar los síntomas. Primero tienes una fase inicial de aproximadamente una semana en donde lo primero que se presenta es una fiebre y se encuentra tos, moquitos en la nariz y se empiezan a ver unas placas blancas en el interior de las mejillas. Y la segunda fase ya se empiezan a ver el sarpullido o las erupciones rojas características de la enfermedad en la cara y en el cuello y que tienden a extenderse por las manos y los pies. Muerte, por lo general un 10% de las personas que padecen el sarampión. Entre las complicaciones tenemos infecciones respiratorias graves, infecciones de oído, tenemos encefalitis, que son inflamaciones del cerebro, y bueno, tenemos también cegueras. Bastante importante en las mujeres embarazadas que pueden producirse abortos o partos prematuros. Ahora les voy a hablar un poco de cómo afecta el virus a las células y qué células afecta. Una vez que ingresa el virus malvado del sarampión al organismo mediante la boca, empieza un largo recorrido de 48 horas en el que viene a instaurarse en las amígdalas, en los adenoides, en el timo y el vaso. Comienza a replicarse y multiplicarse como un loco malvado y esclaviza todas las células que encuentra bajo su paso. No contento con eso, de 4 a 5 días después se va por el torrente sanguíneo hasta la piel y hasta las vías respiratorias altas. Y allí empieza a multiplicarse, formar más virus, más poblaciones de virus, como loco, y entonces el cuerpo en ese momento dice, basta, ya está. Y entonces en ese momento se empieza a producir interferón, que interfiere con la producción de virus, y así disminuye la viremia. En ese momento es donde empieza el sarpullido y la bronquitis y todos esos síntomas que indican que nuestro cuerpo está reaccionando contra esa enorme caballería de virus malvados que quieren atacarnos. ¿Y con qué soldaditos responde el organismo? Con los linfocitos T citotóxicos y las células asesinas naturales. Y así el cuerpo combate el virus. Y una vez que nosotros combatimos el virus, ya nosotros somos inmunes de por vida al virus del sarampión y nunca más vamos a padecerlo. ¡Uy! ¡Y ganamos la lucha! Bueno, el 90%. Desgraciadamente hay un 10% que no lo gana.
Ahora les voy a hablar del timerosal. El timerosal es un compuesto que es etilmercurio. Es el encargado en la vacuna de protegerla de las bacterias y de los hongos. Para que metan la vacunita no nos contagiemos de ninguna bacteria ni ningún hongo. Este etilmercurio se ha visto que es de fácil excreción y la cantidad que está en las vacunas es muy poquito. También se ha visto la intoxicación por mercurio muy similar a los síntomas de una persona que padece autismo. Entonces, por eso se ha asociado muchas veces a que las vacunas son las causantes del incremento del autismo en la población. Y hay muchas personas que defienden que la causa del incremento del autismo en la población es porque ahora hay muchas más herramientas para detectar el autismo, sobre todo los autismos leves. Entonces, bueno, de todas maneras, hay muchos países como en Estados Unidos, en la Unión Europea y otros que se han unido a la queja de los padres y a la inquietud de los mismos y de las asambleas y parlamentos y todo esto que han estado en contra del timerosal en las vacunas y han obligado a las farmacéuticas productoras de las vacunas a retirar el timerosal. Entonces, por ese lado, aunque pareciera que es riesgoso, ya podemos estar tranquilos de que las vacunas ya no están teniendo esto. Y de todas maneras podemos preguntar si tiene o no el timerosal. Bueno, eso por ahí. Unos datos importantes que les quiero dar para que tomen en cuenta antes de decidir si quieren o no vacunar a su hijo con la triple vírica. En aquellos países donde puedan decidirlo, porque hay países donde las leyes obligan a tener vacunados a los niños, ¿no? Entonces, fíjense, la natalidad para el año 2000 fue de 13 nacimientos por cada 1000 habitantes, de los cuales 1 de cada 88 eran autistas. Y en ese año la población era de 316 millones de habitantes aproximadamente, ¿no? Lo que nos lleva a 46.600 y pico niños nacidos en el 2000 que fueron autistas, o sea, en ese año, ¿no? En 1960, que fueron 9 años antes de la creación de la vacuna del sarampión, donde la población de Estados Unidos era de 179 millones y pico, casi la mitad, habían 500.000 casos de sarampión. 4.000 casos conllevaban a una encefalitis. Y esta inflamación produce cambios irreversibles en el cerebro y las personas quedan muy graves, que también son un gasto además para el gobierno. Y habían 500 muertes. En California hubieron 644 casos de sarampión en un mes aproximadamente. Esas son cifras que les dejo allí para reflexionar, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud estima que entre los años 2000 y 2013 se han evitado, gracias a la vacuna del sarampión, aproximadamente 15 millones de muertes en el mundo. Esos son datos que tenemos que reflexionar, pensar antes de decidir qué es lo que queremos hacer. Y además tenemos que saber que no es solo nuestro hijo el que se ve afectado si nosotros decidimos o no vacunarlo. Porque hay personas que están a nuestro alrededor desde 12 meses que necesitan a la población vacunada a su alrededor para no enfermarse. Entonces también nosotros podemos ser capaces de afectar la vida de otro ser humano por nuestras decisiones. Entonces, que tus derechos acaban donde empiezan los de los demás. También te digo que pienses tu decisión y que te documentes, porque tu decisión es importante, pero la vida de otras personas a tu alrededor también lo es. Espero que les haya gustado. De 140 caracteres, el pajarito. Recuerden, para cualquier cosa. Y nada, ya saben, si les gusta, deditos arriba, el cara de libro también. Y ya, suscríbanse por aquí, creo, ¿no? Aquí. Y nada.